me acaba de comunicar el... Ahí está grabando, así que le pido nuevamente que se comunique, o que se sume a la reunión. Bueno, ahí arrancamos con las cuestiones formales, como dice Mili Paredes, seguramente todos ya tienen mucha experiencia en estas reuniones virtuales. Les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos mientras estén hablando alguna persona, así resulta más provechoso y no se cuelan sonidos extraños. Y la dinámica que tenemos pensada es la siguiente, se las cuento un poco para que puedan entender la lógica con la cual he planteado la charla. La idea es que tanto yo como quienes participamos de los espacios institucionales que convocan a la charla y al programa, demos una breve para que sepan de dónde viene, cuál es el origen de este programa, y luego Ingrid Quiroga, que ya voy a presentar quién es, y Silvina Freiberg darán una explicación un poco más detallada tanto de los antecedentes que tiene este programa como de las características que va a tener de forma específica el programa de aquí en adelante. Entonces, una cuestión más, les pedimos que vayan formulando las preguntas por medio del chat, para que al finalizar las presentaciones, que estimamos que en total serán alrededor de unos 40 minutos, podamos de forma organizada ir respondiendo a todas las consultas que se formulen. Es más, la idea es que si además quieren hacerlo de forma verbal y presentarse y contar un poco desde qué lugar están haciendo brevemente, por supuesto, por una cuestión de respeto por el tiempo de todos, brevemente cuál es la característica de su proyecto, lo pueden hacer. Y si no, leemos la respondemos, la vamos respondiendo según a quién le toque la consulta. Entonces, bueno, eso en cuanto a la formalidad de cómo va a transcurrir la charla. Decirles que, bueno, presentarme, soy Pedro Sorrentino, soy el subsecretario de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, y este proyecto nació para la Universidad de Córdoba el año pasado, cuando tuvimos el gusto de conocernos con Ingrid Quiroga a raíz de la gestión y el puente que nos hizo Silvina Freiberg en el encuentro cultural que organizó la Universidad de Córdoba junto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Y allí la verdad que nos vimos muy interesados en esta propuesta, en este vivero de proyectos que lleva adelante el Instituto Universitario Patagónico del Arte, y nos pareció que era un área de vacancia a nuestra propia universidad. Entonces, allí también conversamos con Magalí Vaca, la directora del centro del CEPIA, quien también se interesaba en que lo lleváramos adelante, y un poco eso fue el origen. Después, bueno, conversaciones, intercambios de mail, de llamados. La intención, por supuesto, original era arrancar con el programa de forma presencial, y de hecho tuvimos esta misma charla de forma presencial en Córdoba para marzo, y bueno, el resto de la historia ustedes la viven y la conocen como otros. Eso hizo que tuviéramos que redefinir el esquema y la propuesta, plantearnos muchas cuestiones respecto a la factibilidad. Vivimos las mismas incertidumbres que viven todos, pero nos pareció interesante que desde diversas áreas institucionales de la universidad, voy a contar quiénes somos, saliéramos con esta propuesta orientada a la comunidad artística. Una propuesta que tiene que ver con capacitación, con acompañamiento, con tratar de colaborar, no en ideas, sino más bien en proyectos que ya tienen algún tipo de recorrido, aunque sea pero algún tipo de recorrido, para que poder ayudarlos a que puedan tener, bueno, todo su potencial en cuanto a producción y a la visibilidad que por supuesto nos interesa. ¿Quiénes estamos trabajando en esto? Además de quienes ya mencioné y que ahora haré una breve presentación. Para muchos, para los que no viven el día a día de la universidad, probablemente sea, bueno, es una propuesta de universidad, pero en verdad somos varias áreas institucionales que hemos sumado esfuerzos para hacer posible esto, y entre ellas están desde la Facultad de Artes, la Próxima de Egresados, el CEPIA, como mencioné,
y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. De la Facultad de Ciencias Económicas, el programa de gestión cultural, el programa de posgrado de gestión cultural, y desde el IUPA, INGA, del Instituto Universitario Patagónico del Arte, de quien ya comenté, que son un poco el origen de este tema para nosotros. Estos espacios institucionales son eso, pero sería imposible llevar adelante un programa si las personas en las funciones no le aportaran la calidez, el entusiasmo, la energía y a veces las contrapropuestas de opinión para armar lo que es, por un lado, el programa en sí, las bases y condiciones, el formulario que ha merecido, sépanlo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho debate, muchas horas, para que tratar de hacerlo lo posible. Tendrá fallas, estará también con las particularidades de la incertidumbre del momento, pero que en todo caso lo bueno que ha tenido todas estas horas, y les aseguro que las horas de trabajo ha sido que hemos ganado en una dinámica de trabajo para poder ir atendiendo las situaciones que se vayan presentando. Así que de mi parte, simplemente agradecerle a Ricardo Risser, a Daniela Fontaneto, a Magali Vaca, a Carolina Sismondi, a Ingrid Quiroga y a Silvina Freiber, bueno, el espacio de trabajo, la experiencia de trabajo común que hemos llevado adelante hasta ahora y que, por supuesto, indudablemente va a continuar. También decirlo, porque forman parte de este proyecto, Carla Richuto y Aida Pincheira, de la Subsecretaría de Cultura, y por supuesto, un enorme agradecimiento a las áreas de comunicación de la CEU, allí particularmente a Nati Arriola, que también sé que está presente en la reunión, y al área de comunicación de la Facultad de Arte, a Matilde Nasser, muchísimas por toda la dedicación que le han puesto a este proyecto. De mi parte nada más, así que ahora yo iré un poco ordenando el uso de la palabra, simplemente para hacerlo más coordinado y organizado. Le voy a pedir a Ricardo, luego a Carolina, que hagan las presentaciones, y está la Dani Fontaneto también, de la Secretaría de Asuntos de la Facultad de Arte, si quiere comentar alguna cuestión, por supuesto está abierto. Así que bueno, nada más de mi parte. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias, Pedro. Nada, para nosotros dentro de la Facultad de Artes también es un placer poder participar de este tipo de proyectos que viene a poner en relevancia algo que tiene que ver con, de alguna manera, priorizar el desarrollo de los proyectos, poner por delante la posibilidad de proyectar un desarrollo artístico en el tiempo, con sostenibilidad, y brindar nuevas herramientas que finalmente sirven no solo para esos proyectos en puntual, sino que además ya constituyen herramientas que en el mismo compartir que nos hace el arte podemos socializar con otros compañeros y compañeras. Así que bueno, nada más, para no ser más extenso, en realidad agradecer la oportunidad y esperar que todas las personas que puedan participar aprovechen estas instancias que en estos momentos además son fundamentales, poder recuperar de alguna manera estas formas de encuentro. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sigo yo? Sí, Bueno, sí, claro. Bueno, mi nombre es Carolina Sismondi, yo estoy en representación del CEPIA, del Centro de Producción e Investigación en Artes. Como ya nombró Pedro, venimos trabajando desde el comienzo. Magali Vaca es quien dirige el centro y quien inició este trabajo en colaboración, que en este momento no puede estar, por eso estoy yo en su nombre. Pero también ahí veo que está producción del CEPIA, está Federico y Pablo, que son parte del equipo de trabajo. Bueno, siempre hemos trabajado en el ida y vuelta y en la construcción de este programa con todo el equipo del CEPIA. ¿Sí? Pongo yo la cara, pero es un trabajo colaborativo. Bueno, agradecer esto que suena a formalidad, pero es cierto, digamos, este impulso de Pedro de
de compartirnos este espacio para trabajar en conjunto, acudiendo un poco a la experiencia que tiene el CEPIA en trabajar con proyectos artísticos de producción e investigación. La verdad que ha sido un trabajo súper ameno y súper enriquecedor. Esperemos que, bueno, el desarrollo que vaya teniendo también lo sea para quienes formen parte. Un poco la apuesta del centro tiene que ver con acompañar, esto que decían, el desarrollo de los proyectos artísticos. Nosotros tenemos en este momento radicados proyectos de investigación y producción, y el centro funciona así, radicando los proyectos artísticos, y entendemos desde lo que vivimos a diario con estos proyectos, que siempre la gestión y el desarrollo es una problemática que atraviesa la mayoría de los proyectos artísticos, porque en general es una autogestión. Y entonces, bueno, es una problemática que nosotros sí acompañamos desde el centro, desde roles específicos de un equipo de trabajo, de comunicación, de técnica, de producción, desde el registro, en aspectos que ayudan a fortalecer a los proyectos, pero que sí consideramos que es un área de vacancia, como decía Pedro, en la formación específica, porque constituyen saberes que son necesarios desarrollar, conocer y poder ponerlos en práctica en nuestros propios proyectos. En ese sentido, sí, cuando Pedro invitó a Magalí y al CEPIA a iniciar este proyecto en conjunto, bueno, a nosotros nos rememoró a lo que fue el ciclo que nosotros trabajamos en 2016 y 2017, que se llamó Planeador, que fue también un ciclo formativo en el que tuvimos 4 ediciones, y que ahí proponíamos trabajar en las distintas instancias de los proyectos, del desarrollo de proyectos artísticos, y que estaba vinculado a la gestión, a la producción y a la comunicación. En ese entonces trabajamos sobre lo que fue financiamiento colectivo, conocimiento libre, estrategias de comunicación y dispositivos tecnológicos, y debates en torno a los públicos. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros y para los proyectos que estuvieron allí, por reconocer y dar valor, digamos, a estas herramientas y a estos saberes que son específicos, y que en el seguimiento que implicó para los proyectos les permitió justamente consolidar y potenciar todo lo artístico de los proyectos, ¿sí? Ahora ya las chicas lo van a desarrollar, pero un poco justamente tiene que ver con que el programa, tanto Planeador en su momento como Vivero de Proyectos, justamente apuesta a fortalecer, digamos, desde las fronteras, digamos, todo lo que es el desarrollo del proyecto artístico. Con estas herramientas de gestión, de comunicación, de vínculos en red, y un poco en este momento nosotros desde el CEPIA también estamos tratando de seguir de cerca a nuestros proyectos, y sabemos que es un momento complejo, digamos, todos lo estamos viviendo, en el que, digamos, este aislamiento, esta pausa impuesta, de algún modo, implica un momento complejo para todos los proyectos artísticos, porque justamente la presencialidad y la reunión, digamos, el grupo, el trabajo en grupo, es algo fundante para lo que son los proyectos artísticos. Entonces, bueno, un poco también fue esto que planteaba Pedro, en un momento como comisión organizadora nos preguntamos qué hacemos con esta situación, seguimos adelante, no seguimos adelante, y la decisión un poco fue apostar justamente para sostener, digamos, desde estos otros lugares y desde estos nuevas modalidades que empiezan a aparecer, sostener los proyectos, ¿no? Ahí surge como este impulso, esta necesidad de que al principio, bueno, los proyectos nos decían que se encontraban detenidos, en pausa, que estaban viendo qué pasaba,
Y bueno, eso con el tiempo, esto se está alargando, nadie sabe hasta cuándo. Y bueno, un poco porque el impulso creativo es así, nos vincula, nos une y nos pulsa al hacer, a un hacer con otras formas, con otras modalidades, con otros medios. Pero bueno, sí percibimos como esa necesidad de seguir reinventándonos, por supuesto, ¿no? Porque no es lo mismo, ninguna de estas herramientas, posibilidades virtuales reemplaza el trabajo en presencia, y justamente sí queríamos dejar en claro que como comisión organizadora no desconocemos esta realidad que estamos viviendo. Pero sí apostamos justamente a colaborar desde estos otros lugares, sabiendo que por ahí los modos de producir ya no son los mismos, y la verdad que no sabemos cuándo vamos a volver a poder estar todos juntos en una sala de teatro viendo una obra, o estar viendo una película, o escuchando un concierto, o en una muestra, no lo sabemos, pero mientras tanto vamos ensayando estas nuevas posibilidades, estos intentos, y que bueno, un poco el programa tiene también esa voluntad de acompañar desde también empezar a ver cuáles son estas nuevas experiencias, qué están haciendo otros grupos que están en la misma situación, ¿no? Todo lo que implica el trabajo en red. Ya están empezando a aparecer nuevas convocatorias, nuevos tipos de formatos. Entonces, bueno, un poco lo que nos planteamos como comisión era proponer una estructura que tenga cierta flexibilidad al devenir del tiempo y las novedades que vayamos teniendo, sobre todo en relación a si podemos volver a nuestro espacio de trabajo en la universidad, si podemos volver a encontrarnos, cuándo y cómo, y en relación también a los intereses de los participantes. Entonces, en ese sentido, sí están previstas ciertas acciones, pero se van a nutrir sobre todo de lo que ustedes, de quienes participen, quienes se presenten a esta convocatoria, puedan comentarnos de sus intereses. Entonces, en este sentido, un poco la invitación es que en el formulario puedan realmente pensar cuáles son esas necesidades que ustedes están teniendo en este momento en relación a los proyectos, y puedan volcar ahí, porque, bueno, realmente van a ser insumos que nos permitan organizar las tutorías que va a haber, sobre todo en relación a los invitados que vamos a tener, para que sea un seguimiento particular de esos proyectos, ¿sí? Entonces, bueno, los invitamos a que cuando participen de la convocatoria tengan en cuenta particularmente esos espacios donde se los invita a dar cuenta de sus intereses y de sus necesidades, porque, bueno, esto se va haciendo y lo vamos haciendo en conjunto, ¿sí? Que se sientan parte, protagonistas de este programa. Bueno, muchas gracias, Caro. Ahora, bueno, Dani Fontaneto, si quiere comentar algunas cuestiones con relación a la presentación, si bien formalmente no estaba específicamente orientado a estudiantes, ha sido de una colaboración enorme, porque sabemos que va a haber una participación también, sobre todo de los últimos años, así que bueno, muchas gracias también por participar. Gracias. Nada, celebrar el encuentro y sumarme a las palabras de Caro y de Ricky, sin robar muchos minutos más, para que podamos arrancar y ver también ya ahí la participación de muchos estudiantes de la Facu, ya las vi conectadas, y eso habla también del interés en este espacio de vacancia en la formación, y celebrar que sorteamos un poquito esta dificultad de la virtualidad para poder seguir encontrándonos, pero no mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Y ahora sí, Ingrid Quiroga, del colectivo Enjambre, con su proyecto de Puertas Abiertas, que ha sido tan maravilloso, nos va, bueno, además de los antecedentes, ya también sobre el proyecto. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Pedro, por la presentación y especialmente por la invitación. También a Silvina, Carolina, Ricardo, a Daniela, a todas las personas y por supuesto a la Universidad Nacional de Córdoba y a todas las áreas institucionales
que están realmente apostando y empujando este espacio y esta iniciativa. Nosotros desde Enjambre y también desde el YUPA, bueno, celebramos realmente el inicio de una propuesta y de un espacio como este, como decía Carolina, justamente en lo que nos acontece hoy, hoy en día, con el confinamiento, el aislamiento social en el que estamos separados los unos de los otros, donde nos es tan difícil y específicamente para el campo del arte y de la cultura, donde, bueno, estamos atravesados de una manera también muy puntual, ¿no? Por todas estas, y muy profunda, por todas estas medidas. La verdad que, bueno, la apertura de un espacio que proponga el diálogo, que proponga un espacio de reflexión, de repensar nuestras prácticas, de poder profundizar y hacerlas crecer, y especialmente, bueno, de tener como una mirada externa también que acompañe, que nos ayude a seguir formulando y reinventando nuevos formatos, a seguir pensando nuestros proyectos. Bueno, son los espacios que creo que debemos apoyar y en este momento formular. Bueno, es importante. Yo, bueno, voy a compartirles un poco las reflexiones y los procesos que llevamos justamente estos últimos 3 años desde Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es el vivero de proyectos culturales y artísticos del YUPA. Les voy a contar un poco de qué se trata, cómo surge. Tengo una presentación, voy a compartir una pantalla ahora mismo. Ustedes, por favor, si la pueden ver, alguno me puede comentar si ya está ahí, si no. Perfecto. Buenísimo. Entonces, en relación a esto, bueno, les comento, llevamos 3 años de procesos y de reflexiones y de trabajo conjunto con proyectos que no solo son proyectos independientes, pero que tienen algún miembro dentro de la comunidad educativa y creativa del YUPA. El YUPA es la Universidad Patagónica de las Artes, es la universidad pública de las artes aquí en Río Negro. Nosotros tenemos 29 carreras en 5 áreas diferentes, como son cine y nuevos medios, artes visuales, teatro, danza y música. Bueno, y lo que venimos realizando desde Puertas Abiertas y de lo que se trata un poco este espacio es justamente el de poder fortalecer y el de poder impulsar los diferentes proyectos que vienen generando miembros de la institución y también, por supuesto, sus compañeros de proyecto, que pueden llegar a ser fuera de la misma, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con proyectos independientes, sí deben tener, aunque sea un miembro de la comunidad educativa, como puede ser un docente, un alumno, un egresado, y de todas maneras, bueno, con proyectos que quieren venir a trabajar, que quieren venir a pensarse y a seguir, digamos, intentando crecer o escalar dentro de sus propias propuestas, ¿no es cierto? Para comentarles un poco, bueno, cómo surge Puertas Abiertas. Yo soy docente de la institución, como les decía, también soy gestora cultural independiente y participo de Enjambre, y nosotros que venimos haciendo gestión cultural desde hace un tiempo atrás, varios años acá en la zona, bueno, vimos esta necesidad de que los proyectos locales, los proyectos artísticos y culturales de nuestra localidad y también los que participan de la institución,
esta necesidad de complementar quizás esta calidad artística y esta calidad, esta excelencia académica, ¿no es cierto?, que promueve el IUPA, bueno, con capacidades de gestión cultural, ¿no? Veíamos que era, bueno, un rasgo que los proyectos necesitaban adoptar más capacidades para poder ser más sostenibles y llegar más lejos, ¿no? Porque era como un poco la pata que les venía faltando, ¿no? Y bueno, afortunadamente el IUPA toma esta necesidad y la toma dándonos un lugar dentro de la Secretaría de Extensión para empezar a trabajar y bueno, lo venimos haciendo, como les comentaba, desde hace 3 años. Este año en particular la modalidad también va a ser virtual. Igualmente ahora más adelante les voy a contar un poco como el funcionamiento, ¿no? Lo que nosotros venimos desarrollando desde la propuesta del vivero, del IUPA, es, bueno, generar mayor y mejor visibilidad de la producción artística que se desarrolla dentro de la universidad, por supuesto, dar más conexión e intercambio, bueno, con otras experiencias y redes creativas a los proyectos que vienen. Esto haciéndolo, bueno, poniéndolos en contacto con otras redes culturales externas, con experiencias similares, que aunque parezca mentira, bueno, poniéndolos también en contacto con otros miembros de la institución, ¿no? Como conexión dentro del mismo IUPA, porque, bueno, dentro de la universidad, muchas veces estamos como cada uno con su disciplina, trabajando con las mismas personas, con las mismas lógicas, y cuesta mucho a veces romper esquemas y mezclarse y trabajar de otras formas, ¿no? Por ahí, a los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con música, a veces les cuesta, tienen en el aula vecina músicos que están, por ejemplo, armando un disco, no se les ocurre trabajar con los estudiantes de cine o con un docente de teatro que pueda quizás fortalecer, digamos, un videoclip o la puesta en marcha de un disco, ¿no? Entonces, el espacio también, bueno, tiene estas características de conexión de dentro y hacia afuera de la institución, llevando como algunos proyectos a otras realidades, pero también dentro de la misma, ¿no es cierto? Por otro lado, venimos también facilitando, digamos, el acceso a los diferentes circuitos culturales que pueden participar estas propuestas o estos colectivos, como puede ser con el armado de dosieres, de kits de prensa, trabajando la presentación de postulaciones, la búsqueda de recursos, pero quizás pensando no solo en recursos desde un lugar donde pensar en recursos monetarios o económicos, sino también pensando en cuáles son los recursos propios que puede traer cada uno de esos proyectos consigo, ¿no? Quizás recursos humanos, técnicos, inclusive materiales, ¿no es cierto? Bueno, también es de esta forma en la que estamos muy acostumbrados ya a trabajar en cultura y en arte, ¿no? Pero bueno, muchas veces no ponemos en valor lo que ya traemos con nuestros propios proyectos, una cantidad también de recursos intangibles. Entonces, todos estos valores que pueden estar dentro de las propuestas, bueno, como que las intentamos trabajar justamente para potenciarlas, ser conocedoras de esto y utilizarlas a nuestro favor, bueno. Buscando esto, la sustentabilidad de los proyectos y, por supuesto, multiplicar un poco las diferentes posibilidades que pueden tener los mismos. El enfoque con el que hemos venido trabajando todo este tiempo está en el de lo colaborativo, en el del trabajo horizontal, tienen la mirada puesta en lo transdisciplinar.
esto que les venía comentando de poner en contacto a los diferentes actores o agentes para que, bueno, las propuestas también se nutran de otras disciplinas o, por qué no, de algunos ámbitos que no tienen que ser meramente del campo del arte y de la cultura. Venimos trabajando también, bueno, por ejemplo, introduciendo o vinculando a los proyectos con propuestas que tienen que ver también con medio ambiente, con el trabajo en relación a la urbanización de la ciudad o al trabajo que tiene que ver también con lo pedagógico, con otro tipo de propuestas que no solo vienen del campo de lo artístico y que, bueno, también enriquecen, digamos, el crecimiento y le da le da más versatilidad, digamos, a las propuestas, ¿no? Dentro de este enfoque y dentro de estos valores que venimos como desde los que trabajamos en el vivero de acá, de IUPA, intentamos siempre, digamos, fortalecer el trabajo entre pares, el trabajo horizontal, el poder buscar dentro de los roles, dentro de cada uno de los grupos que conforman las propuestas, desde un lugar en el que cada uno pueda aportar sin que siempre esté la responsabilidad en uno, que no recaiga el trabajo siempre en los mismos, bueno, buscando como otras dinámicas de trabajo interno que luego se van a ver reflejados en las propuestas, en el alcance que pueden hacer también hacia afuera, ¿no es cierto? Y todo esto en relación también a cómo los recursos que traemos los podemos potenciar y también los podemos compartir con otros proyectos. Que también de forma, bueno, para poder trabajar de forma colaborativa, ¿no es cierto? O sea, si nosotros si nuestro proyecto, por ejemplo, nosotros trabajamos no solo con la particularidad que tiene el proyecto del IUPAS, que también trabaja con proyectos culturales, ¿no? No es solo artísticos. Algunos de estos proyectos, por ejemplo, incluso pueden llegar a ser emprendimientos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, una productora audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, puede llegar a ofrecer servicios, puede llegar, bueno, a intentar asentarse en otros contextos, o sea, tenemos proyectos que no solo necesitan ponerse en diálogo con un contexto, por ejemplo, barrial o local. Tenemos proyectos que tienen carácter comunitario, tienen un carácter más, hemos llegado a tener murgas dentro de nuestro vivero, por ejemplo, para que se hagan una idea. Entonces, bueno, la manera en cómo se va a comunicar o cómo va a empezar a relacionarse ese proyecto que quizás pueda ir hacia lo barrial, lo local, no tiene nada que ver, por ejemplo, con cómo se va a proponer un proyecto que lo que necesita es introducirse en el mercado, por ejemplo, para vender un servicio. Entonces, una de las características también que tenemos desde nuestra propuesta es que hacemos una itinerancia, se diseña una itinerancia y unas metodologías según las características de cada uno de los proyectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Acá, en nuestro vivero de Puertas Abiertas, lo que nosotros venimos desarrollando es un programa anual de tutorías. Este año, como se pueden imaginar, la modalidad es virtual, pero bueno, veníamos funcionando con proyectos, con ideas. Nosotros acá también hay una diferencia, con ideas que se pueden llegar a convertir en proyectos o con proyectos en desarrollo. Y esto también da como mucha diferencia entre las diferentes propuestas que están dentro del vivero, porque están en un grado de madurez muy distinto.
Entonces, el itinerario, la forma en que vamos trabajando va cambiando y es diferente en cada una de las instancias. Aparte del programa anual de tutorías, en el que tenemos, en nuestro caso, un encuentro semanal con cada una de las propuestas, ahora se va a hacer de forma virtual, antes se sostenía una tutoría semanal. Aparte de este programa, solo como es bastante particular el seguimiento que se le hace a cada uno de los proyectos, bueno, solamente trabajamos con 5, mientras que tenemos otra instancia, otro momento donde acompañamos, se llama ventanilla permanente de consultas, es de forma presencial y ahora también de forma virtual. Es una mañana en un horario establecido donde pueden venir a consultar para postulaciones, becas, acompañamiento en microcréditos. Hemos acompañado diferentes instancias, tanto a docentes como alumnos o egresados, con consultas puntuales, ¿no? O sea, tenemos como estas dos modalidades. Y luego, el año pasado, este año todavía no sabemos cómo lo vamos a resolver, por la situación actual, pedimos financiamiento al Ministerio de Educación y tuvimos, digamos, un subsidio para universidades emprendedoras, y ahí pudimos hacer algunas capacitaciones en gestión cultural, en nuevos modelos de gestión cultural. Trajimos a diferentes referentes, inclusive algunos formatos que no eran seminarios, sino como transferencia de prácticas, y bueno, estuvo muy interesante. Esto lo pudimos hacer el año pasado, pero en lo que nos centramos especialmente en el programa de tutorías, ¿no es cierto? Bueno, yo espero no ir muy rápido, no los veo, estoy viendo la presentación, espero que me puedan ir siguiendo. Bueno, ya casi acabo. ¿En qué se diferencia un poco este espacio a otros espacios dentro de una universidad, ¿no? Porque, bueno, no dejamos de ser un proyecto de extensión, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vemos son a través de las dinámicas que se generan dentro del vivero, es que, bueno, al no ser un espacio académico donde alumnos, por ejemplo, vengan a trabajar sus propuestas, o artistas acompañados de docentes vengan a trabajar sus propuestas, bueno, pues no es un espacio donde vienen para cumplir, porque van a tener una nota o porque van a tener, o sea, es un espacio que se propician los mismos protagonistas del vivero, y que vienen porque quieren, ¿no es cierto? Porque quieren y porque eso se nota muchísimo en relación a que vienen a trabajar, vienen a debatir, a repensar sus prácticas, ¿no? Y a ver cómo poder, y a generar nuevas estrategias, ¿no? También para seguir adelante con sus propuestas. Así que la diferencia, bueno, va un poco por ahí. El ritmo lo marcan los propios proyectos. Como les comentaba, tienen diferentes instancias de desarrollo y de maduración, por lo que vamos viendo, hacemos un diagnóstico, vemos en qué estado está el proyecto. También hemos trabajado con tutores externos que vienen a dar capacidades en comunicación, en justamente cómo hacer más sostenible una propuesta a nivel de recursos monetarios, de ver cómo es el financiamiento, cómo generar otros retornos económicos, lo que hacemos. Bueno, algo más en lo que se diferencia este espacio es, por supuesto, que es una suerte de espacio bisagra entre la universidad y lo que está afuera de la universidad. Y esto es algo muy interesante, la dinámica que se da en relación a que, al ser proyectos no institucionales,
bueno, entra a la universidad una bocanada de realidad y de aire de lo que está ocurriendo afuera, en el arte, en la cultura, pero viene a nutrirse a la universidad, digamos, de un acompañamiento técnico específico, así como la universidad se nutre de toda esta energía y de todo este dinamismo que puede traer las experiencias externas, ¿no es cierto?, de los artistas que están en territorio, de los artistas que están también buscando otros caminos profesionales, ¿no? Entonces, es el rol que también adquiere un poco la universidad en un espacio como estos es muy interesante, justamente por las características de esa doble entrada, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro hemos tenido que ser, bueno, muy autogestivos, muy proactivos, buscando siempre, al principio no fue fácil empezar una propuesta así, en una universidad pequeña, como es la nuestra, había gente que no la entendía, pero poco a poco, y especialmente la comunidad creativa, la comunidad más proactiva que está cerca, los artistas también locales, los espacios culturales locales, que han ido conociéndola y que han disfrutado y han hecho uso de ella y se han apropiado un poco de este espacio, bueno, han podido dotarlo de todo aquello que está afuera, ¿no?, también de la universidad. Y algo que es interesante en nuestro caso también es que es un espacio en el que está por igual docentes, alumnos, nosotros mismos como tutores y coordinadores de los que participamos del vivero, aprendemos por igual, digamos, no solamente enseñamos, no solamente acompañamos, sino estamos también nutriéndonos constantemente de las propuestas y de los proyectos que han pasado por acá, ¿no? Y algo que nos queda, y bueno, es como un trabajo muy de cuidados, de estímulos, para que las propuestas sigan creciendo, para que o sea, sabemos perfectamente que en el arte y en la cultura, digamos, no es lo mismo una incubadora, por ejemplo, de proyectos que una universidad puede llegar a tener, de proyectos de producción empresarial o de corte tecnológico, porque, bueno, en un vivero, o sea, en estos espacios de acompañamiento a proyectos que están en etapa de crecer, de escalar, en arte y en cultura hay otras sensibilidades, otras formas de hacer que no son las mismas, que pueden tener, digamos, otro tipo de empresas o de proyectos, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, acá les hago una última pasada un poco de algunos proyectos que han habitado el vivero. Tuvimos en los últimos 3 años un sinfín de propuestas. Por ejemplo, el año pasado acompañamos a Rayo Seco, un sello de música experimental que está dando, digamos, unos pasos gigantes. La semana pasada estuvo en el Exploratorio de Medellín, virtualmente, pero bueno, acompañando a artistas del sello. Tenemos, por ejemplo, pasó por el vivero, yo muevo el cursor, no sé si lo ven, pero bueno, imagino que sí. Animas Laboratorio, un laboratorio de animación de stop motion, un proyecto editorial, una feria, hemos tenido una feria gráfica, el año pasado trabajamos también con un octeto de 8 chicos que realmente hacen no solo trabajan coro, digamos, sino también una propuesta escénica muy simpática. Hemos estado trabajando un libro de batería y un disco de batería, Yaima. Ficciones y Realidades, por ejemplo, es un proyecto de fotografía contemporánea.
Las nietas de Alice Guy hacen producción audiovisual con perspectiva de género. Las escuelas se proyectan, un festival de cine para niños, hecho por niños en sus escuelas. Bueno, un sinfín de proyectos han pasado. Tuvimos, por ejemplo, Escuela de Música Crecer, una escuela de música hecha por alumnos del YUPA, iban a dar clase a Río Colorado, tenían una escuela con más de 60 alumnos allá. Marea Área de Movimiento es una plataforma de danza contemporánea. Cría Films, una productora una productora audiovisual que está trabajando en toda la región, bueno, de una manera espectacular. Nosotros este año ya empezamos también la convocatoria, ya estamos en contacto con varios proyectos que se quieren postular. Vamos a ver cuáles terminan de ser seleccionados y vamos a trabajar con ellos también de forma virtual, como les contaba. Y en relación un poco, para cerrar mi presentación sobre lo que venimos haciendo acá, tiene que ver un poco con estos aprendizajes que hicimos durante estos años junto con los protagonistas del espacio, que son las personas que lo habitan, por supuesto, que tiene que ver con justamente los procesos, cómo generar nuevas estrategias para conseguir lo que necesitamos, estrategias de comunicación, de trabajo en red, de aprender a valorar lo que hacemos. Bueno, colaboración en la enseñanza artística. Nosotros, algo que hemos visto y que es algo que siempre ponemos como delante, que es que hay mucho trabajo por hacer en relación a las lógicas competitivas que tienen algunas disciplinas artísticas que ya vienen como, o sea, en la enseñanza artística, que esto ya viene hace mucho tiempo y que no todas, hay otras carreras, por ejemplo, en nuestro caso yo lo veo mucho en cine, en otras carreras que tienen mucho más trabajo en equipo, y otras que, bueno, están como en una lógica de muy individual y les cuesta un montón generar proyectos con otros, ¿no? Y es un aprendizaje enorme, que bueno, que también se hace desde este lugar. Hay mucho para hacer también en todo lo que tiene que ver con justamente el trabajo en equipo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con arte, y bueno, y lo venimos haciendo. Y de alguna manera lo que también nos interesa mucho desde Puertas Abiertas es trabajar la sostenibilidad y la autonomía de los proyectos para que sean independientes, ¿no? O sea, que puedan sostenerse, autosostenerse, ¿no? O sea, más allá de que los acompañamos en la postulación y hemos conseguido financiamiento para algunos proyectos, ellos han conseguido financiamiento con nuestro apoyo, ¿no? Pero también hacemos como mucho énfasis en cómo propiciarnos nuestros propios retornos, nuestras propias formas, nuestros propios caminos, o sea, ser más autónomos con nuestras propuestas, ¿no es cierto? Lo que hablábamos antes de la universidad también como desde un lugar que puede activar y que puede estar presente desde desde un programa o desde un espacio como puede ser dentro del ecosistema creativo, ¿no? En nuestro caso es así, digamos, Puertas Abiertas empieza con el tiempo también a jugar un papel de catalizador, que está activo también dentro del ecosistema cultural local, ¿no? Y esto de los aprendizajes son de ida y vuelta, que aprenden los proyectos, que aprende la institución, que aprendemos nosotros de los proyectos, y que venimos trabajando, a ver cómo salgo acá, perdón.
¿Ahí estoy? Sí, aquí está. Y que para nosotros, bueno, yo lo redisfruto, es un espacio muy, muy satisfactorio, ¿no? El poder estar en contacto constantemente con la gente que está realmente haciendo un esfuerzo por trabajar en cultura y en arte acá, en nuestra zona, y me alegra también participar y de alguna manera participar de esta propuesta que se está abriendo y que está generándose desde la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, Ingrid, genial. Estuvo excelente porque buena parte de toda esa experiencia es la que vamos a recuperar nosotros en la propuesta. Y ahora le pido a Silvina, que es la última presentación que tenemos ya para explicar con más detalle las características de la convocatoria de Vivero de Proyectos UNC 2020, e iremos al finalizar la charla, para no distraer la atención sobre lo que va a señalar Silvina, iré copiando los links, por ejemplo, del catálogo que presentaba recién Ingrid, algunos videos que recuperan la experiencia para que después cada uno, al finalizar la charla, también pueda ver con detalle parte también de lo que allí se ve reflejado. Así que, bueno, Silvina. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, ¿cómo están? Les agradezco fundamentalmente la presencia, el tomarse el tiempo en estos momentos tan complejos, de conectar, de estar curiosos para saber de qué se trata esta iniciativa tan interesante que está siendo impulsada desde la Subsecretaría de Cultura de la UNC y que nos ha convocado desde la comisión, sí, a los cuales agradezco a todos por habernos sumado y por haberme sumado personalmente a mí en el proyecto, ¿sí? Pedro, Ricardo, Daniela, Carolina, Ingrid, todos colegas, excelentes colegas, a los cuales aprecio mucho. Por un lado me toca a mí presentarme primero para que se entienda un poco cuál es el enfoque de la intervención mía dentro del vivero, ¿sí? Yo me desempeño en el área de gestión cultural desde hace casi 20 años ya, y mi trabajo, mi carrera profesional se desarrolla en dos ámbitos. Por un lado, como directora del área de gestión cultural en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual desarrollamos programas de formación, muchos de ellos virtuales desde hace mucho tiempo, y también tenemos una fotogalería, ¿sí? Desde allí acompañamos el desarrollo de proyectos, de experiencias, ponemos en diálogo casos latinoamericanos, convocamos especialistas para generar espacios de reflexión, etc. Y por otro lado, me desempeño en el tercer sector, dirijo una organización sin fines de lucro, que se llama Cultura en Proyectos, desde la cual también, bajo una mirada autogestiva, ¿sí? Desde una postura autogestiva, pero también con una mirada vinculada al campo cultural, al ámbito cultural, trabajamos en el desarrollo y el acompañamiento de proyectos transdisciplinares y colaborativos, ¿sí? Yo tenía una presentación para compartirles una experiencia que tuvimos que tuvo que ver con el acompañamiento y el desarrollo de un proyecto artístico concreto que fue hace un año, pero lo que voy a hacer es describirlo un poco y voy a compartir el link en el chat, así pasamos directo a lo que nos convoca, que es el vivero, ¿sí? Entonces, simplemente les voy a contar que en el link que les voy a dejar en el chat es la síntesis de un proyecto muy interesante que llevamos a cabo, en el cual como organización, ¿sí? Nos propusimos convocar artistas para trabajar de manera colaborativa y centrados en el proyecto, ¿sí? en los procesos, y teniendo como premisa diferentes ejes, como el diseño universal y la accesibilidad, la mirada responsable con el medio ambiente, la niñez, la reutilización en algunos de los procesos de producción de materiales en desuso, etc. Entonces, lo que hicimos fue una convocatoria de artistas, seleccionamos 3 artistas, uno que fue un colectivo, sí, que estaba vinculado al sector editorial, que se llama Panza, Victoriano Alonso, que es un artista que su carrera se desarrolla entre las artes escénicas y las artes visuales, Carlos Ducler, que es un escultor que trabaja en madera, pero también con mecanismos analógicos relacionados con la relojería, y tiene una fuerte impronta como oficio, en su oficio como carpintero, ¿sí?
Con lo cual lo que nos proponíamos también era un diseño, un abordaje transdisciplinar. Lo que hicimos acá fue proponer conjuntamente ciertos desafíos o condiciones que tenían que ver y estaban relacionados con esos ejes, ¿sí? El diseño universal para promover características vinculadas a la accesibilidad y a la inclusión, ¿sí? Concretas en el desarrollo de los proyectos, no solo en los discursos, ¿sí? Y así fuimos acompañando y creando las condiciones y construyendo colaborativamente ese proceso de creación y de producción. Si bien este link que les voy a dejar es un video muy cortito, no se pensó exactamente como parte de un vivero ni de un espacio formal, lo que sí guarda, y por eso lo traje a colación como para ilustrar un poco esto que decía Carolina, que tenía que ver con la adaptación y la flexibilidad, ¿sí? Sí guarda similitudes con este proyecto que vamos a presentar, pues se basó en un proceso de acompañamiento, de trabajo colaborativo, de fomentar las capacidades de trabajo en red, de centrar de centrar nuestros aportes en los procesos y no tanto en los resultados, si bien era necesario un resultado porque culminó en una presentación que es la que cierra con este video, que es lo que les voy a compartir, ¿sí? No sé si Pedro, si te parece bien que directamente lo dejemos al vivero para después porque son las 5 de la tarde. ¿Qué pensás? Sí, seguí ¿Te parece? como... Después te lo paso. Entonces, ahí, con esto cierro, esa es un poco la idea que quería introducir y ahora voy a ir de lleno y lo que me toca a mí es hacer una descripción sintética de los aspectos principales, ¿sí?, que figuran en las bases y condiciones del vivero de proyectos artísticos 2020, ¿sí?, con todo este contexto especial que estamos viviendo y transitando. Como Carolina comentó, ¿sí? Como Carolina ya hizo una intro muy linda del proyecto y contó un poco cuál fue el espíritu que nos convocó y los diferentes periplos e instancias que atravesamos a lo largo del mismo, porque pasamos de encontrarnos en Córdoba a no poder vernos, de viajar a no viajar, de hacerlo o no hacerlo, así que bueno, lo que voy a hacer directamente es pasar a esta síntesis de presentación para que ustedes puedan tener en claro de qué se trata, a quién está dirigido, es muy dinámica, también la vamos a compartir, y posterior a esa presentación lo que vamos a hacer es ver el formulario paso por paso para que tengan en claro qué es lo que se les va a pedir para poder participar en el vivero. Y entonces, todas las consultas que vayan teniendo, les pedimos por favor que las vayan poniendo en el chat, así al finalizar mi presentación podemos ir resolviéndolas uno a uno, más allá de las presentaciones individuales que se puedan o no realizar después, ¿sí? Bien, entonces, voy a compartir pantalla. A ver, presentemos acá. Bien, ¿se ve? Sí, se ve, sí. Bien. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de la convocatoria? Como bien dijo Carolina, ¿sí?, este vivero se propone contribuir en el desarrollo de las capacidades de gestión, vinculación y comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer un espacio que va a permitir y va a favorecer, digamos, y va a generar nuevas capacidades en términos de gestión en general, ¿sí?, de gestación de un proyecto, de comunicación del mismo, de vinculación entre los proyectos que se presenten y otros proyectos que puedan existir a nivel local, regional, etcétera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es acompañar ese desarrollo a través de diferentes instancias que van a contribuir en el fortalecimiento y la sostenibilidad de los proyectos que se vayan presentando en el medio local y regional. Ese es el objetivo, ¿sí? Trabajar desde la universidad en acompañar el desarrollo, las capacidades, en generar estas capacidades de gestión y fortalecer las que ya tengan, particularmente para fortalecerlos como espacios, como proyectos, como colectivos, para que puedan posicionarse en el medio local, seguir trabajando, pensar nuevos formatos hasta tanto esta situación pueda revertirse, y si no vuelve a ser como era antes, pensar qué sucede en este intermedio, en este intersticio que estamos viviendo tan complejo. Entonces, ese es un poco el principal objetivo, ¿sí?
teniendo en cuenta que las capacidades que se van a fortalecer, y esto lo voy a reiterar, son las de gestión de los proyectos seleccionados, ¿sí? No vamos a estar trabajando sobre los contenidos artísticos, sino sobre las capacidades de gestión de los mismos, ¿sí? Y el formato de trabajo va a ser colaborativo y de intercambio de experiencias para así sí realmente poder fortalecer las redes de profesionales y ampliarlas también, ¿no? Que es un poco la idea del proyecto. ¿En qué consiste este vivero? El vivero está formado por una serie de talleres grupales y de tutorías individuales. La manera en que nos vamos a relacionar, en principio, es a través de talleres grupales, ¿sí? De temáticas más generales, y de tutorías individuales que van a estar adaptadas a las necesidades específicas que presente cada proyecto que sea seleccionado, ¿sí? El programa va a ofrecer formación y capacitaciones en torno a diferentes aspectos, como por ejemplo, diseño y planificación de proyectos artísticos, sí, esto que ahora es tan necesario, que tenemos que presentarnos a solicitudes, a subsidios, como siempre, pero en este momento han aparecido muchas que tienen que ver con, como paliativos, digamos, a la situación que estamos viviendo y que nos pone nos pone como no me sale la palabra, pero es como que nos obliga rápidamente, además de todos los líos que tenemos, nos obliga rápidamente a poder presentar un proyecto, redactar objetivos, poder leer las bases de lo que se está pidiendo y poder completar un formulario correctamente para ser seleccionados, etcétera. Que esto es una situación que ahora nos está pasando, nosotros estamos acompañando desde la facultad muchos proyectos que están en esta instancia, ¿sí? Para que puedan verse favorecidos por estos subsidios que han salido a último momento y que tienen vencimientos muy cercanos en el tiempo. También vamos a estar trabajando aspectos generales vinculados a la gestión cultural y a la planificación estratégica, este punto en este contexto tan complejo en el cual no hay respuestas, sino hay espacios en blanco para ir construyendo desde cero, pensando, repensando y bueno, aprovechando esta instancia de formación para estar fuertes cuando el aislamiento social obligatorio termine y nos encontremos con un escenario complejo también, ¿sí? No es que cuando termine esto vamos a estar libres y vamos a poder desarrollar lo que estamos haciendo, sino que lo que se espera también es un escenario complejo, en el que el sector cultural particularmente está muy golpeado y va a seguir estándolo. Entonces, nos parece que ofrecer este tipo de capacitaciones y repensar qué vamos a entender por planificación, etcétera, en estos contextos, y hacerlo de manera colectiva, y pensar juntos nuevas ideas, nuevos formatos y nuevas estrategias, es muy importante, ¿sí? También vamos a trabajar aspectos más duros, vinculados a la gestión administrativa, de proyectos artísticos, que son difíciles porque son áreas temáticas que no están vinculadas con el aprendizaje académico, pero que bueno, que todos tenemos que atravesar, y fundamentalmente los proyectos artísticos, porque eso es lo que impone la condición autogestiva, ¿sí? De los mismos, poder abordar diferentes aspectos. La búsqueda de financiamiento, de promoción, de subsidios, en esta primera etapa, intentar ver qué es lo que hay y se puede hacer en este contexto COVID, y si se extiende, cómo va a ser, y después también poder pensar qué tipo de acciones colectivas se pueden generar para posicionarnos y poder tener una presencia en el medio, como lo tiene educación, como lo tiene, bueno, salud justo en este momento está siendo protagónico, pero sí poder pensar desde ese lugar lo importante que es el sector cultural y artístico en una comunidad, en una ciudad, en una región, y poder generar conjuntamente propuestas nuevas. La comunicación online y marketing digital como una skill, ¿sí? como una práctica específica, como un taller específico que se podría trabajar, el análisis y la fidelización de públicos, de audiencias, ¿sí? Trabajar un poco en torno a eso y esos nuevos formatos que van a ir surgiendo ahora también a partir de este contexto, y fundamentalmente todo este programa atravesado por esta propuesta que hacemos, que tiene que ver con el trabajo en colaboración con otras redes, con otras experiencias, organismos, y fundamentalmente centrado en los procesos y de manera colaborativa, ¿sí? Eso es lo que ofrece el programa. Todo lo que estoy compartiendo está en las bases, simplemente es una síntesis, ¿sí? Bien, ahora,
hay un requisito que tiene que ver con quiénes pueden presentarse a la convocatoria, ¿sí? Y estos proyectos artísticos que se presenten tienen que estar dirigidos, coordinados, integrados o impulsados por estudiantes avanzados, egresados y o docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Lo que se va a pedir es un director y un corresponsable, ya vamos a ver bien los términos, ¿sí? El director, sí, o el responsable del proyecto, el responsable, no el director, el responsable del proyecto debe tener pertenencia institucional en la UNC, ¿sí? Ser estudiante avanzado, egresado y o docente. Entonces, esto es un requisito excluyente, ¿sí? Del vivero. Otra cuestión más es que los proyectos que se presenten deben estar en desarrollo y deben tener algún ámbito o vacancia para poder ser acompañados. Deben poder describir en qué áreas o en qué aspectos necesitan acompañamiento, vinculado a estas capacidades de gestión, ¿sí? que estoy nombrando, que estuvimos viendo en el punto anterior. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo van a ver en las bases, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque si de repente, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del compañero que ingresó temprano en el MIT, en la reunión esta, el compañero no es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, pero quizá conoce o puede incorporar en el proyecto, ¿sí? O a lo mejor lo está llevando adelante el proyecto con alguien que sí. Y en ese caso es importante que quien se presente como responsable no sea él, sino la persona que tiene esa condición de estudiante de avanzado, egresado y o docente de la UNC, ¿sí? Luego, los proyectos van a tener que enmarcarse en alguna de las siguientes disciplinas, pero esto no es excluyente, ¿sí? Se hizo una breve descripción, ya lo vamos a ver en el formulario, de algunos ámbitos disciplinares y hay que marcar, puede ser uno o más de uno. Lo ideal es que aparecen estas opciones como individuales y si uno tiene un proyecto transversal o tiene un proyecto que engloba alguna disciplina o área temática que no está planteada aquí, ponga en el ítem otros de qué se trata, para poder también situarlo al proyecto de manera más clara, ¿sí? En torno al ámbito en el que se desarrolla. Vamos a continuar. ¿Cuántos proyectos pueden participar del vivero? Bien, se pueden presentar todos los proyectos que reúnan los requisitos que estamos nombrando. Y un comité de selección designado por la Subsecretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí?, va a seleccionar 5 proyectos. Y esos 5 proyectos son los que van a recibir los talleres grupales y las tutorías individuales según las necesidades que presente cada uno, ¿sí? Entonces, este es el número de proyectos que vamos a estar trabajando este año. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué fechas hay que tener en cuenta? La convocatoria está abierta desde hoy hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, ¿sí? Y es el plazo que tienen para entrar en el link del formulario y completarlo en todas las etapas que se presentan. Tengan en cuenta que esa es la carta de presentación de los proyectos, ¿sí? Eso es muy importante. Tienen que encontrar las palabras y la manera de explicar y de desarrollar el proyecto de acuerdo a lo que se pide y a los caracteres también, que no es difícil el formulario, pero sí tiene un corte vinculado a poder dar cuenta de cuáles son esas capacidades de gestión que tienen vacancia para poder acompañarlos, ¿sí? Entonces, no dejen para último momento completar el formulario, sino que vayan haciéndolo de a poco, o cópienlo y lo van desarrollando en otro lado, para que puedan presentarse de manera completa y eso facilita mucho la evaluación del comité y genera más posibilidades de ser seleccionados, ¿sí? Bien. La selección de los proyectos va a ser entre los días 1 y 20 de julio. El comité va a trabajar en ese periodo de tiempo y a partir del 21 de julio del 2020, sí, de este año, se van a dar los resultados, se van a comunicar quiénes fueron esos 5 proyectos seleccionados. Bien. ¿Cómo podemos participar del vivero? El requisito para poder quedar inscripto, ¿sí?, como proyecto, sea en un grupo, o sea un colectivo, o sea una persona, es completar el formulario, ¿sí? Y ese es el link, ya lo vamos a ver ahora, ¿sí?, en el que encuentran el formulario, es un formulario de Google, muy simple, para poder
completarlo. Este sí es un punto que decidimos ponerlo porque nos parecía que era importante que lo tengan en cuenta para poder también comprometerse con el vivero. Pero sin embargo, justamente por lo que explicaban Pedro, Carolina, es un contexto complejo, de mucha incertidumbre, de decisiones cambiantes, como bueno, como estamos viendo ahora que las medidas van cambiando, con lo cual el programa de capacitaciones generales y estos espacios de tutorías individuales está previsto que se lleve a cabo entre el 1 de agosto de 2020 hasta julio de 2021. Pero realmente de a poco y paso a paso, digamos, se van a ir comunicando desde la Subsecretaría de Cultura de la SEU como los plazos concretos, ¿sí?, a medida que se vaya teniendo mayor certeza sobre cómo se va a ir desencadenando bueno, las medidas estas en el contexto de la pandemia global, ¿sí?, que es algo importante a tener en cuenta. Pero en principio, este es el periodo de tiempo durante el cual los proyectos van a estar siendo acompañados. Para terminar con este punto, ¿cuáles son los canales habilitados para realizar consultas? Una vez más, las bases del vivero están en el link Yo después vamos a compartir también esta es una síntesis de las bases. Para consultas vinculadas al programa, si tienen alguna duda, lean bien las bases, fíjense las condiciones, los requisitos, ¿qué es lo que va a tener en cuenta el comité evaluador? Léanlo muy bien antes de completar el formulario, para saber también qué se espera, ¿sí? ¿Qué es lo pertinente a contar, a desarrollar en ese formulario para poder ser seleccionado, ¿sí? Ténganlo en cuenta las bases hay que leerlas, ¿sí? Muchas veces uno las pasa por alto, pero en realidad en las bases está el espíritu central, ¿sí?, de la convocatoria, de esta convocatoria particularmente, y es importante leerla con atención para poder saber en qué nos tenemos que centrar en los diferentes ítems y preguntas de este formulario de inscripción. Ante cualquier duda, el correo electrónico para vincularse, el mail es cultura@extension.unc.edu.ar, y toda la información sobre el proyecto y los tiempos de ejecución, que ya lo dije, van a ser informados por la Subsecretaría de Cultura de la UNC, ¿sí? Hay una página web, que es la página web de extensión de la UNC, que tiene el link, que es yo lo que puse fue un link como reducido, el primero de las bases de información, un link reducido, pero en realidad si entran en la página de Cultura van a ver el apartado vivero y ahí van a poder introducirse y ver bien toda la información. Igual esto va a estar disponible, ¿sí? En principio, esta es la síntesis de las bases del vivero que estamos dando inicio hoy a esta convocatoria. Así que esperamos que ustedes se sumen, se animen, se presenten, consulten todas las dudas que tengan, se animen a escribir, a preguntarnos. Si ese mail va a recibir las consultas y las va a ir redirigiendo a los diferentes miembros que estamos trabajando del equipo para poder responderlas a la brevedad y de la manera más precisa posible. Lean las bases, lo repito nuevamente, desarrollen el formulario de manera completa, tómense un tiempo y van a ver, y por favor también inviten a otros conocidos o conocidas que tengan que les parezca que pueden enmarcar sus proyectos en este sentido y en el seminario. Más allá del contexto actual que estamos viviendo y del parate repentino que todos estamos teniendo en el ámbito cultural, y de la difícil recuperación que se siente a futuro, ¿sí? Que el panorama es bastante oscuro, ¿sí? Nos parece a nosotros que ofrecer un espacio de formación, de intercambio, de colaboración, de reflexión conjunta, de capacitación en aspectos y en capacidades vinculadas a la gestión de los proyectos, que en general en los proyectos artísticos es una vacancia, como han nombrado, porque provienen quizá de otras disciplinas, porque son aspectos más duros a lo mejor, o entre todo lo que los grupos llevan a cabo, porque siempre somos pocos, hay poco financiamiento, esas características que se repiten en todos los proyectos culturales y artísticos, ¿sí? Uno va dejando para el último
esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con sentarse a escribir, con pensar la organización de los grupos de trabajo, las estrategias de comunicación generales y particulares, tomarse un tiempo para hacer una lectura de los diferentes espacios de financiamiento y modelos de financiamiento en los que nos podemos, a los que podemos aplicar, ¿sí?, con los que nos podemos vincular. Son siempre situaciones que van quedando, o aspectos de nuestro ejercicio profesional que van quedando como relegados. Entonces, quizá ahora aprovechar este parate para darle fuerza a esto y para debatir entre todos nuevas formas, nuevos modelos y fortalecernos, nos resulta como una oportunidad, ¿sí?, dentro de toda esta complejidad que nos toca transitar. No sé si les parece bien, pasamos al formulario. Pedro, ¿querés agregar algo? Sí, simplemente antes de pasar directamente al formulario, ahí copié el link de la página de extensión donde se pueden descargar las bases y está el formulario que ahora va a comentar Silvina, y está la cuenta de correo electrónico para que hagan las consultas y simplemente decir dos cosas. Su consulta no nos molesta, así que estamos ansiosos de poder responder y colaborar con la presentación. Y junto con esto, a lo que señalaba Silvina, una muletilla que me decía una profe muy querida con relación a cualquier evaluación a la cual uno se presente y que uno debería tener presente a la hora de rellenar un formulario, como en este caso, o presentarse una evaluación, es facilite la tarea del evaluador. Es decir, sea lo más claro posible para que el proyecto sea leído tal como uno lo piensa y que además el evaluador lo pueda ver y sea con un sentido amigable para que, bueno, pueda tener más chances. Ahora sí, Silvina. Bien, ahí les compartí el video, les pasé el link por chat, y bueno, eso es por cuestiones de tiempo también para hacer más, porque esta charla era específica para esto. A ver que me perdí. Acá estoy. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí. Bien. Este es el formulario en el que van a entrar cuando ingresen al link, ¿sí? No se está viendo ahora el formulario. A ver. Ahí. Y, a ver ahora. ¿Ahora? No. Quizás ¿No? debas dejar Bien. de compartir y volver a compartir. Tenés que compartir otra pestaña, Silvi, me parece. Sí, pero no me lo dejaba. A ver, espera, acá va. Ahí va. A ver ahora. Sí, ahí está. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Cuando hagan link en el formulario, esto es lo que aparece, ¿sí? Está la presentación y luego aparecen todos los datos y campos que tienen que completar teniendo en cuenta las características que les presenté yo y que nombró Pedro recién también. La dirección de correo, el nombre del proyecto, ¿sí? Un breve resumen del proyecto, como máximo 200 caracteres. La idea de este punto es que sea una presentación tan sintética que permita comunicarse, ¿sí? Cuando se realicen las piezas de difusión por parte de la subsecretaría, etcétera, y se anuncie quiénes son o se comenten en algún espacio, esa sea la presentación del proyecto, ¿sí? Tienen que ser súper concretos allí, ¿sí? Tienen que ser muy precisos y concretos para que realmente con la lectura de eso los interlocutores puedan situarse en brevemente en de qué se trata el proyecto, ¿sí? Va a ser su carta de presentación. Luego, contarnos de qué se trata el proyecto, pero ya más detalladamente, ¿sí? Es una página más o menos. Teniendo en cuenta qué cosa, esto, ¿no? Presentar de qué se trata, en qué consiste, hace cuánto que están trabajando, quiénes lo vienen desarrollando, cómo lo están llevando a cabo, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene? Si ya se ha presentado o si ya se ha puesto en marcha, dónde, cómo, cuál es la proyección que tienen, ¿sí? Etcétera. Muy sintético, o sea, muy sintético, 1500 caracteres, pero no es, ténganlo en cuenta, por eso yo les recomiendo, redacten en otra página, miren bien qué se les pide y vayan viendo dónde van colocando las diferentes etapas del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Concisos, concretos, ¿sí? Concretos, como máximo 5. Bien
redactados así como puntos, se puede también, bien concretos, ¿sí? Después, ¿qué expectativas tienen con relación al programa? Esto es muy importante para nosotros, porque aquí es en donde vamos a tener esa primera fase de intercambio con todos los proyectos que se presenten, ¿sí? ¿Qué expectativas hay en torno al vivero de proyectos artísticos que estamos lanzando hoy, ¿sí? Tengan en cuenta también cuando redacten las expectativas, las bases y la explicación y nuestra presentación, ¿sí? Para que también las expectativas tengan que ver y estén relacionadas con lo que nosotros estamos proponiendo, así nos ayuda a poder desarrollar el vivero de manera más ordenada, ¿sí? Un punto más es qué acciones tienen planificadas a mediano plazo para la consolidación del proyecto. A ver, en términos generales de gestión, como puede ser a lo mejor financiación, comunicación, circulación, organización de equipos de trabajo, gestión de un espacio físico vinculado a ese proyecto, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta también este contexto y un poquito también, o sea, no nos centremos solamente en este contexto, sino que podamos dar cuenta ahora en lo inmediato de qué acciones están planificadas, si es que las tenemos, porque no todos estamos pudiendo generar acciones para paliar esta situación de emergencia que estamos viviendo, y si no están esas acciones definidas o no se las encuentran, o el proyecto realmente tiene que sufrir un parate porque no puede como sostenerse como venía sucediendo en el tiempo por las condiciones actuales, pues entonces plantear cuáles son las que están planificadas a mediano plazo, como teniendo este supuesto de que yo espero y yo sé que sí, que va a pasar esto, y que dentro de poco tiempo vamos a poder retomar nuestra actividad. Entonces, contar esas acciones planificadas para poder tener un insumo sobre qué tipo de necesidades puedan ir surgiendo para pensar también las tutorías individuales, ¿sí? Más allá de los espacios grupales de capacitación. Luego, contar si tienen previstas estrategias, ¿sí? O tenían previstas estrategias para ejecutar el proyecto independientemente de este acompañamiento que propone el programa. Por ejemplo, si estaban trabajando con un espacio cultural, si venían presentando una obra en un espacio, por ejemplo, de teatro o de música, si vienen trabajando como, no sé, en algún ámbito, ¿sí? ¿Qué estrategias están previstas independientemente de este acompañamiento? Esto también nos permite ver el nivel de trabajo en red, de desarrollo de redes entre los proyectos artísticos y los espacios locales y regionales que puedan surgir, ¿sí? Luego, les pedimos que puedan marcar en qué áreas, en cuáles de las siguientes áreas requieren asesoramiento, ¿sí? O profundización de conocimientos y de capacidades. Conceptualización y diseño de proyecto, que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar un proyecto de gestión, ¿sí? De creación, en términos de gestión, desde la A a la Z, poder trazar un diagnóstico, una fundamentación, objetivos específicos, un cronograma de actividades, poder desglosar herramientas presupuestarias, etcétera, etcétera. En términos generales, ¿sí? Que tiene que ver con esa conceptualización y el diseño de proyectos, que nos permite posicionar el proyecto estratégicamente en el medio. Luego, podemos tener necesidades específicas en torno a planificación, mucho más ahora con el contexto que estamos viviendo, difusión y comunicación, ¿sí? Vinculado a la generación de estrategias de comunicación, de divulgación, que permitan el posicionamiento, que permitan el crecimiento, el desarrollo, la sostenibilidad de nuestros proyectos en los contextos en los que se estén desarrollando. La vinculación externa
y de redes. Muchas veces estamos trabajando súper bien, los proyectos son muy contundentes, pero nos falta un envión en ponerlos en diálogo, en hacernos conocer, en encontrar aquellos espacios, aquellos artistas, aquellas instituciones, proyectos con los que nos podemos aliar y crecer un poco más y generar algo en conjunto que nos permita desarrollarnos y fortalecernos, ¿sí? y creativamente poder dar un salto. Si hay inconvenientes en presupuesto y financiamiento, aquí creo que lo vamos a marcar todos a este punto, bueno, que tiene que ver también, ¿no? Vamos a estar trabajando fuertemente en eso. En términos de circulación cultural y de licencias, ¿sí? Que esto, ¿no? De lo que estamos hablando, si nos gustaría recibir un apoyo para poder acceder a espacios de circulación diferentes a los que estamos teniendo ahora, que en este momento vamos a tener que repensarlo, ¿sí? Quizá ya empiezan a aparecer, como contaba Ingrid, la participación de este sello independiente en un encuentro realizado por un centro cultural de Medellín, en el que se terminó realizando de manera virtual, digamos, pero de la misma manera hay una apuesta en términos de circulación en una actividad así, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poco desde este contexto particular y también pensando en cuando esta situación termine y vayamos recuperando de a poco las posibilidades del trabajo, de nuestro trabajo en terreno, digamos, y viéndonos y pudiendo reunirnos. Bien, otro punto importante que suele ser fundamental es un apoyo en el desarrollo de capacidades vinculadas al diseño de los roles dentro del equipo de trabajo, la especificación de roles, de perfiles, ¿sí? Cómo trabajamos en equipo, cómo nos organizamos internamente para que siendo tan pocos y teniendo la mayoría de nosotros otros trabajos que atender, para que esos roles estén definidos y podamos, ¿sí? Esos roles estén definidos y los perfiles de los profesionales y de los que estamos trabajando estén en claro y podamos llevar adelante un diseño de organización interna acorde que nos permita transitar los proyectos sin tantos altibajos, estrés, y con una posibilidad de proyectarnos más organizada, ¿sí? Y después pueden aparecer otras necesidades que tengan, siempre vinculadas al campo de la gestión, ¿sí? Que pueden completar en el campo libre que está determinado con un otra, ¿sí? Que ahí lo redactan. Esa sería como la idea y nuestra presentación de las áreas estas que proponemos para acompañar, para desarrollar y para fortalecer en las capacidades que ya tengan a lo largo de este vivero, ¿sí? Hay un punto importante más que tiene que ver con, estos ya son aspectos más duros, como todo formulario, algunos requisitos son más duros y otros son un poco más creativos. Este tiene que ver con la descripción de los antecedentes artísticos y o profesionales, individuales y o grupales, depende cómo se estén presentando, en relación al proyecto presentado, ¿sí? Intenten en este punto no copiar y pegar el CV de cada uno, sino buscar los aspectos pertinentes que puedan dar cuenta a la comisión evaluadora de quiénes son los que están formando parte del proyecto y qué antecedentes están vinculados efectivamente a este proyecto, ¿sí? O sea, no hagan una copia y pego de todo el CV en donde sale dónde estudié, si sé un idioma, sino que elijan cuáles son esos aspectos claves que guardan una relación con el proyecto que están presentando y hagan a partir de ahí esta descripción de antecedentes artísticos y o profesionales, ¿sí? Este es un pedido, porque se hace muy pesado si no leer CVs tan largos y lo que sucede ahí en detrimento de los que se presenten es que uno termina no comprendiendo exactamente, leyendo toda una definición global y no centrándose en los aspectos claves que dan cuenta de los antecedentes vinculados y relacionados con este tipo de proyectos, ¿sí? Como el vivero, ¿sí? Eso les pido. Después,
Si tienen web, si tienen redes, compártanlas para nosotros poder tener más información vinculada al proyecto. Tengan en cuenta que esto no solo funciona como el formulario que va a dar pie a la selección por parte del comité, que ya Pedro puede contar quiénes van a integrar el comité, sino que tiene que ver también con un termómetro y con una descripción primera para quienes después llevemos a cabo ya sean los espacios de capacitación grupales o las tutorías, ¿sí? Es una carta de presentación fuerte y completa de cada proyecto, a partir de la cual va a ir ampliándose la información y el trabajo colaborativo y el trabajo particular con cada uno de los proyectos, pero esta es la primera carta de presentación, ¿sí? Luego, ¿con cuáles de las siguientes disciplinas se relaciona el proyecto? Bueno, acá ya lo había dicho en la presentación, seleccionen, por favor. Si son más de una, pónganlo en el campo de otros, así pueden expresarlo allí. ¿Qué antecedentes artísticos y o profesionales o individuales y grupales, recuerden que se pueden presentar individuos o colectivos, consideran un aporte al proyecto presentado, ¿sí? Aquí la idea es que puedan contar qué han hecho con el proyecto, qué tipo de antecedentes tiene, ¿sí? Para aportar, ¿sí? A este vivero, para poder dar cuenta de mayores características de itinerancias, de trabajo, de consolidación de trabajos con instituciones, de redes de trabajo, de organizaciones o asociaciones a lo mejor se presenta algún proyecto que es una asociación de artistas que está trabajando en determinada situación, entonces como dar cuenta de todos esos antecedentes que hay que puedan favorecer la lectura nuestra del proyecto que están presentando, ¿sí? Siempre pertinentes al vivero, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el enfoque colaborativo, centrado en los procesos, que busca trabajar para fortalecer las capacidades de gestión que ya tienen y generar nuevas capacidades de gestión, que vamos a trabajar colectivamente, también individualmente, que va a haber diferentes especialistas, etc. Entonces busquen, encuentren cuáles son esas características diferenciales que puedan compartir. Como decíamos en los requisitos, tienen que designar un responsable para el proyecto, ¿sí? Ese responsable debe cumplir con el requerimiento de ser egresado o egresada, ¿no? Estudiante avanzado de las carreras de la UNC o docente, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso. Y luego hay que designar un corresponsable. Vamos a manejarnos con un responsable y un corresponsable. Por las dudas, de alguna manera, si en alguna instancia no puede estar una de las personas, puede estar como representante la otra persona. Más allá de que en las capacitaciones van a poder estar y van a poder formar parte de las mismas, si fuesen colectivos de artistas, todos los miembros, ¿sí? Igual, casi siempre los roles están diferenciados, y como esto es un fortalecimiento de capacidades de gestión, véanlo bien y lo deciden grupalmente en el caso de los colectivos. Lo que hay que tener en claro acá es que cada proyecto que se presenta tiene que designar un responsable y un corresponsable, y es requisito que el responsable tenga una relación con la Universidad Nacional de Córdoba, ya sea porque es estudiante de avanzado, porque es egresado o porque es docente ¿no? de la Universidad Nacional de Córdoba. En el caso del corresponsable, ese requisito no es necesario, ¿sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta. Poner los datos personales, número de DNI, de celular, ¿sí? Aquí pueden poner los de los dos, sería lo ideal, para poder tener una vía de contacto fluida. Lo que proponemos no es un espacio académico, es un espacio de acompañamiento, de trabajo colectivo, de fortalecimiento, ¿sí? Lo vuelvo a decir porque vamos a romper con la estructura académica. Acá no hay evaluaciones, no hay presentaciones, no vamos a estar trabajando de esa forma, vamos a estar trabajando particularmente sobre los proyectos y las necesidades que se presentan para fortalecerlos, para darles un empuje, para acompañarlos, y vamos a estar generando un espacio de reflexión fuerte en torno al contexto particular que estamos viviendo, ¿sí? Luego, lo mismo con el corresponsable. Y aquí hay un punto particular
que es la pregunta sobre si el proyecto va a ser presentado como trabajo final de grado. Porque en este punto no están excluidos para participar, pueden participar de aquí, pero que sean seleccionados por el vivero no guarda ninguna relación con el recorrido académico que tengan que hacer con ese trabajo en la facultad que corresponda, ¿sí? Que esto quede claro, o sea, que ustedes sean seleccionados por el vivero, apoyados, que transitemos, etcétera, no quiere decir que el proyecto esté aprobado. Esta es una aclaración para que les queden claros, ¿sí? Que no está vinculado a eso, ¿sí? Bueno, esta es un poco la presentación y un recorrido por el formulario. Lo que me parecía importante acá es poner relevancia en los puntos, en las ideas centrales para que lo puedan completar. No es un formulario difícil, es un formulario simple. Les pedimos que utilicen un vocabulario simple, no hace falta complejizar. Sí, por favor, leer las bases y ser pertinentes en la información que ponen, incluido en los currículum vitae, ¿sí? Para que la comisión, y después, para que la comisión pueda evaluar, pero también para que después que eso suceda, los diferentes tutores, especialistas, etcétera, puedan tener una primera carta de presentación de los proyectos, ¿sí? Bueno, de mi parte creo que, no sé si me falta algo, si Pedro querés agregar algo más. No, la verdad que ha sido súper completa, muy agradecidos, me imagino que todos por el detalle. Está abierto, no han formulado preguntas, pero está abierta la posibilidad de quien quiera hacer una consulta ahora, y si no, como dijimos anteriormente, está la cuenta de correo electrónico a disposición para que nos hagan llegar las preguntas o los detalles que quieran saber en relación al proyecto particular. Entendemos, por ser parte también del campo, que es difícil, que es imposible estructurar los proyectos, que cada uno tiene su particularidad, que de allí lo maravilloso de esta actividad, y entonces entendemos que puede haber consultas muy puntuales y que con gusto vamos a responder. También decir que vamos a armar un apartado de preguntas frecuentes para, a medida que nos vayan llegando las consultas, ir poniendo aclaraciones que puedan resultar común para cualquiera que se presente. Mientras tanto, también he ido... Sol, ¿querés hacer la pregunta a viva voz y así la respondemos, o si no, la leo yo, no hay ningún problema? Sí, creo que ahí me veo. Genial. Hola, estoy. Sí, no me quedó claro el segundo punto que habla sobre los antecedentes en el formulario. No entendí, los antecedentes del proyecto no son antecedentes nuestros, serían cosas que ya hemos hecho con el proyecto que estamos presentando, digamos. La idea es que los antecedentes sean del proyecto. Recuerden ustedes que no se está trabajando sobre propuestas de ideas, sino de proyectos que han tenido algún recorrido. No importa cuánto, puede ser un recorrido breve, pero sí pedimos que el proyecto tenga, que den cuenta de cuáles son esos avances que han tenido como parte del desarrollo del proyecto, que puede tener, ya les digo, un grado 1 de avance o un grado de avance importante. En ese sentido hay una graduación muy amplia, pero sí, claramente no es para ideas, sino para proyectos que han tenido algún tipo de ejecución en su desarrollo, ¿no? No quiere decir que haya tenido presentaciones ni nada, simplemente que han avanzado en su elaboración. Y ahí una aclaración con relación a lo que señalaba, no aclaración, sino ampliar lo que señalaba Silvina. Nosotros, por la propia característica del programa, no se evalúan trayectorias personales, sino que se evalúan proyectos. Por eso es que pedimos los antecedentes de los proyectos. De ahí que si ustedes presentan un currículum donde da cuenta seguramente de muchas de las actividades que pueden haber realizado en función de un proyecto, también hay un montón de otros datos que no son relevantes a la hora de la evaluación. Por eso les transmitimos que nos pongan esos datos referidos al proyecto. Y después puede ser que el mismo grupo, colectivo o a título individual
tenga otros trabajos no relacionados con este proyecto, entonces queremos también conocernos cuáles son esos otros trabajos con los cuales, trabajos artísticos con los cuales han transitado, para conocerlos un poco más y saber cuáles son el tipo de propuestas con las cuales trabajan. Espero que haya resuelto. Genial. Está Alejandro Gómez Montiel, que hizo una pregunta. ¿Querés hacerla a viva voz? Si no, la leo, no hay ningún problema. A lo mejor tiene problema de conexión. La leo entonces. Hola, tengo una consulta. ¿Qué se entiende por alumno avanzado? Sí, es una buena pregunta. Ahí, bueno, Ricardo, ¿querés responderle un poco? Sí, dale, sí. En realidad, como alumno avanzado se comprende quien tenga el 60% de la carrera de grado cumplido ya, digamos, que haya aprobado el 60% de las materias de su carrera de grado. Sí. No hemos puesto... Ah, bien, no pasa nada, Alejandro. Ahí lo respondíamos, espero que lo hayas podido escuchar, pero sí, la idea es que... perfecto, está aclarado entonces. Perdón, una cosita más, para aclarar, dentro de la FACU, porque tenemos varias tecnicaturas y profesorados, si es, digamos, el 60% de la carrera de grado, o ser ya egresada, digamos, de una tecnicatura o un profesorado, ¿sí? Digo, para aclarar, no es el 60% de un profesorado, por ejemplo. Si surge alguna pregunta, por supuesto, pueden formularla mientras voy copiando links prometidos. Ahí va el del catálogo que comentó Ingrid, donde pueden tener... perdón, no había visto una pregunta de Florencia Chirino. ¿Querés formularla, Florencia, y te escuchamos? Bueno, no sé si está, la verdad que en la pantalla no la veo, la leo entonces. La leo. ¿Puede ser entonces una idea elaborada y armada que no se haya llevado a cabo? Sí, exactamente. Sí. La idea es, a ver, para despejar dudas donde a veces los límites no están muy claros. Esto no es un laboratorio de ideas. ¿Sí? Nosotros nos vamos a ayudar a desarrollar una idea, sino que pretendemos que esa idea tenga ya algún grado de formulación. Sobre la formulación de ustedes, nosotros vamos a contribuir en lo que ustedes también demanden en los formularios, en el formulario, ¿no? La información que nos den en ese formulario nos va a servir a nosotros de insumo para poder ayudar en esos proyectos que, ya les digo, no es ver por dónde se puede orientar, sino que ustedes ya nos tienen que dar una pauta de por dónde se han ido orientando con relación a su propio proyecto. Bien, mientras... genial. Les comparto también otro link muy interesante que también comentaba con relación a un informe del trabajo del líder de proyectos del IUPA, que tiene que ver con un informe del año 2019, y también les copio el de 2018 porque ahí aparecen de forma sintética mucho de lo que señaló Ingrid en su presentación y les puede servir como referencia, ¿no? También decir algo que hemos señalado entre todos. La idea no es acotar las presentaciones, salvo en esos puntos clave que señaló muy bien Silvina respecto de los cortapisas, digamos, pero después la idea es que haya propuestas de lo más heterogéneas y en todo caso, si surgen alguna duda, que por supuesto nos escriban, ¿no? Vale, Chud, ¿querés hacer la pregunta? Si no, la leo yo. Bien, la leo yo. Si hay posibilidad de presentar más de un proyecto por persona. La verdad que si no está impedido, está posibilitado. Así que sí. Esa es otra de las reglas. Lo que no está prohibido está permitido. Adrián, adelante.
Está silenciado. Sí, ahí está. ¿Ahora se me escucha? Perfecto. Si podías contar, buenas tardes a todos. Si podías contar, Pedro, que creo que Ingrid, o no me acuerdo quién, dijo quizás, si ya está establecido quién es el jurado. O el Sí, claro. Sí, se me pasó. Sí, claro. Bueno, perdón, termino la pregunta. Y lo otro, ¿cuál es el criterio curatorial, si se puede ser más conciso, porque es algo bastante complejo para pensar las convocatorias? ¿Cuáles son los criterios curatoriales para decidir entre un proyecto u otro? Gracias. Sí, en cuanto a los jurados, van a ser Ingrid Quiroga, que va a estar un poco coordinando la labor del jurado, junto con Ricardo Risser, que también está participando de la reunión, y Lucas Di Pasquale, que fue una propuesta del CEPIA, quien ya ha colaborado en otras convocatorias que tenemos en Cultura, y aceptó gentilmente participar de la evaluación. En cuanto a los criterios, yo voy a formular algunos y le voy a pedir a los colegas también que me ayuden porque fue de elaboración colectiva. Fundamentalmente, recuerden que se evalúa un proyecto, se evalúa la formulación del proyecto, no la calidad artística del proyecto en sí. No se evalúa para nada el contenido artístico del proyecto. Eso no forma parte de lo que van a evaluar, sino que en todo caso lo que se va a ver es la coherencia de la presentación, de la formulación de la propuesta, ¿sí? Y ahí lo está presentando Silvina. Eso es en principio, y te dejo, Silvina, que vos termines o completes esto que estaba señalando yo. Bueno, yo te estaba colaborando con las bases. Como les decíamos, la información detallada del resto de las características del vivero está en las bases, ¿sí? Lo que hicimos hoy fue una síntesis para no hacer tan aburrida y tediosa la charla, ¿sí? De todas maneras, estoy compartiendo las bases que están en el link de la web que compartió Pedro, y allí en el artículo 6 están los criterios de evaluación presentes, ¿sí? Que hablan de la evaluación del proyecto, ¿sí? Que tiene que ver con la claridad del proyecto, la pertinencia de los objetivos respecto a la participación en el programa, la factibilidad, sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto, por supuesto esto teniendo en cuenta el contexto actual, la singularidad de la propuesta artística en relación a la producción local y o regional, los antecedentes artísticos y o profesionales individuales y grupales, pero en relación al proyecto, ¿sí? Que es lo que decía Pedro. Y bueno, y ese sería en lineamientos generales cuáles van a ser los criterios de evaluación que tenga esta comisión evaluadora. Aquí estoy compartiendo las bases, ¿ven? Sí. Bien. Bueno, estamos acá abiertos a las preguntas, se ha hecho un poco extenso, la verdad que pensábamos que íbamos a tomarnos unos 40 o 50 minutos, pero como pudieron ver teníamos mucho para decir porque fue mucho trabajo, quizás no nos dimos cuenta estando en el día a día o en el hora a hora de cada párrafo, pero sí, había mucho para señalar y como les digo, estamos acá. Seguimos un rato más para las preguntas que quieran formularse y como dijimos en reiteradas oportunidades, tienen el correo electrónico para escribirnos, les pedimos que no se queden con dudas. A veces las dudas son o parecen como muy sencillas. Digo, ¿por qué me voy a comunicar por algo que parece tan tonto? A veces eso tonto es simplemente una formalidad que permite destrabar la elaboración de todo lo otro que puede ser muy rico, muy interesante. Entonces, no se queden ni siquiera con las dudas tontas que nosotros a todas las preguntas, o que puedan a lo mejor para uno parecer tontas, no se queden con esas dudas, escríbanos que nosotros respondemos a todos. Y bueno, y si son preguntas más complejas, indudablemente también daremos respuestas, indudablemente. Bien, no hay más preguntas, seguimos acá, pero si no hay más preguntas podemos ir dando por cerrada la charla. Sigue abierto, sigo acá, y por supuesto les agradezco a todos por la participación, por haberse quedado,
Y bueno, de verdad, bueno, y muchas gracias a mis compañeros de la comisión organizadora que bueno, que se han tomado también el tiempo para estar y el esfuerzo. Gracias. Hasta luego. Gracias.